Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 442, Pelea de perros. El lugar al que Clemente llegó, espoleando el carruaje como una loca, no era otro que su propia casa, la mansión Bartolini. La condesa Bartolini se dirigió directamente al lugar menos parecido a su hogar en toda la mansión. Era el anexo que usaba Isabella. Y allí, Clemente se encontró con el escenario que más temía. Isabella. Nuestra pobre Isabella. Una voz familiar susurraba amor. Di Pascal. Clemente contuvo la respiración y se escondió. Su escondite era una puerta mal cerrada. La preocupación de que los viejos goznes chirriaran y la delataran desapareció por completo con el golpe de calor que le provocaron los susurros de Di Pascal. Tu marido, qué tipo tan cruel, como pudo abandonar a una esposa tan hermosa y huir solo. El conde Di Pascal, a quien había soñado, elogiaba a Isabella en su casa. Y lo hacía insultando a su hermano menor. La voz excitada de Di Pascal se elevaba cada vez más. La ira de Clemente también crecía. ¿Cómo pudo hacerle eso a una persona tan lamentable como tú, a mi amada Isabella? Si la hubiera llamado mi amada Clemente, no habría deseado nada más en el mundo. Si se hubiera enojado con el viejo conde Bartolini que la poseía injustamente, habría sido como el canto de los ángeles. Él le susurraba exactamente lo que ella quería oír a su cuñada, la persona más horrible del mundo. En respuesta, la voz de Isabella, como la de un ruiseñor, resonó. Oh, Andrea. Era una voz melosa que solo usaba cuando había un hombre presente. Clemente sintió que algo le subía desde lo más profundo del estómago. Y el conde Di Pascal le clavó un cuchillo. Isabella, huyamos juntos. Ah. Clemente se agarró el plexo solar. Esa era la propuesta que ella le había hecho a Di Pascal. Ese hombre que la había rechazado fríamente ahora le suplicaba a Isabella. Le dolía físicamente el estómago y le brotaban las lágrimas. Pero Isabella no respondió. Clemente sintió una extraña burla en el silencio de su cuñada. Y el presentimiento de Clemente era muy preciso. ¿Este loco quiere que nos muramos de hambre juntos? Isabella no tenía la menor intención de huir con Di Pascal en ese momento. A su parecer, el conde Andrea Di Pascal era un hombre que había salvado su vida casándose bien. La condesa Di Pascal provenía de una familia muy rica, y gracias a la dote que ella trajo, él podía llevar una vida de lujo en la capital. ¿Qué sentido tenía abandonar a esa esposa que era como un tarro de miel y huir? Pero Isabella sollozó hermosa y delicadamente frente a él. No, Andrea. Eso sería un pecado. No era que Isabella nunca hubiera explotado su temperamento con el conde Di Pascal. Pero después de eso, el conde Di Pascal no se había puesto en contacto con ella durante mucho tiempo, y solo cuando se enteró de que Isabella había sido agredida hoy, corrió apresuradamente. Ella se dio cuenta instintivamente. Para mantener a este hombre enganchado, tendría que fingir por un tiempo. Isabella susurró con una voz temblorosa, perfecta para Di Pascal. No tengo el valor. El conde Di Pascal se dejó engañar por completo por la adorable actuación de Isabella. Cuando Isabella mostró lágrimas, él no supo qué hacer. Parecía que él también iba a llorar. Oh, Isabella. Isabella, me di cuenta durante el tiempo que no te vi. No puedo vivir sin ti. Él se aferró a Isabella, desesperado. No necesito nada más. Huiré contigo. Dame tu mano. Te daré todo lo que tengo. Isabella pensó, ¿qué tienes tú? ¿Acaso lo único que has conseguido por tu cuenta es la dote de tu esposa? Clemente, obligada a presenciar desde un asiento de primera fila el ridículo espectáculo de afecto entre su examante, por quien aún sentía algo, y su cuñada, a quien más odiaba en el mundo, sintió que la presión arterial le subía y que el cráneo le iba a estallar. En ese momento Isabella soltó una frase que Clemente nunca olvidaría. Andrea. Eres demasiado para mí. Deberías encontrar a una mujer mejor que yo. Maldita sea, eso fue lo que Di Pascal me dijo a mí. Vuelve con la condesa Di Pascal. Tu hermano se lo merece. Para los oídos de Clemente, que había conocido a muchos hombres, eso se tradujo en tiempo real como:
Eres tan insignificante que no puedes tocar mi orgullo. Puedo elogiar a tu esposa sin pestañear, así que, por favor, acepta mis palabras y vete rápido. Clemente en algún momento estaba temblando con los puños apretados. Andrea Di Pascal, con quien ella había apostado todo y quería estar, estaba colgado del cuello de Isabella de Mare, a quien ella más odiaba en el mundo. Y esa Isabella desechó la devoción de Andrea como si fuera un trapo viejo. La superioridad e inferioridad del poder eran demasiado evidentes. Clemente, que había encontrado el sentido de su vida en una relación apasionada con un hombre, no podía aceptar esta realidad. Clemente ni siquiera se daba cuenta de que estaba ejerciendo una fuerza excesiva en todo su cuerpo. Cuando se dio cuenta, ya había perdido el equilibrio y se estaba cayendo contra la puerta en la que se había apoyado. ¡Clang! La vieja puerta de roble se abrió de par en par. ¡Cras! La condesa Clemente de Bartolini se cayó de forma poco elegante sobre sus nalgas en el pequeño suelo del anexo de su casa. Afortunadamente, la mayor humillación de su vida no fue presenciada de inmediato. Esto se debía a que Andrea Di Pascal e Isabella de Contarini, los dos un hombre y una mujer, ambos casados, guapos y encantadores, estaban demasiado ocupados besándose como para mirar el suelo. Solo después del fuerte ruido se dieron cuenta de la presencia de Clemente y de su caída. La primera en descubrir a Clemente fue Isabella, que estaba besando, pero distraída. El conde Di Pascal estaba completamente inmerso en el beso y poniendo todo su esfuerzo, se dio cuenta un momento después. Pero una vez que el conde Di Pascal se dio cuenta, fue como un rayo. Su rostro se puso blanco, se escabulló de Isabella y luego huyó a toda prisa, como si su vida dependiera de ello. Una Isabella confundida gritó: «Andrea, Andrea, oye». Pero él no regresó. Las dos mujeres dejaron ir a Di Pascal, que había huido. Isabella no tenía motivos para perseguirlo. De todos modos, ya tenía la intención de calmarlo y echarlo, así que todo salió bien. Clemente tampoco persiguió a Di Pascal. En ese momento Clemente tenía a la apetitosa Isabella frente a ella. Clemente abrió la boca con voz temblorosa. «Tú. Con tu matrimonio en la ruina, lo único en lo que puedes confiar es en tu familia». Los ojos de Clemente estaban inyectados en sangre y sus nudillos estaban blancos. «Tu padre está acabado. Tu hermano está arruinado. No tienes un hermano que te dé dinero de bolsillo ni un padre que te respalde. ¿Sabes o no sabes que ahora tienes que tratarme bien, jugándote la vida?» Las personas que compartían los secretos más sucios también podían ser las más honestas. Clemente, que siempre decía cosas bonitas y amables, golpeó a Isabella sin rodeos. «Se oye hasta aquí que tu comportamiento es sucio, moviendo el trasero por todas partes y avergonzando a la familia». Pero Isabella tampoco se quedaba atrás. La honestidad era mutua en este caso. «Oh hermana, ¿acaso me echaste del baile de la corte hoy por la vergüenza de la familia? Gracias a eso, ¿la gente de la familia Contarini no puede entrar a la realeza?» «Vaya, ¿quién avergüenza a la familia?» Isabella se dio cuenta vagamente de que lo que había sucedido hoy era una travesura de Clemente. Y ahora sabía por qué Clemente se comportaba de manera tan infantil. «Ah, quizás es por Andrea». Una sonrisa de victoria apareció en los labios de Isabella. «No lo sabías, ¿verdad? ¿Qué era el amante de mi hermana? ¿No es que mi hermana y él tuvieran una relación en la que pudieran reclamar derechos por todas partes? ¿Y cómo iba a saber yo que mi hermana era tan sincera?» Isabella, mientras se burlaba, empezó a enfadarse. «No, ¿y el comportamiento? ¿Quién le está dando lecciones a quién ahora?» Sin embargo, Isabella no era la única enfadada. Clemente, que había presenciado una escena tan desagradable y se había avergonzado delante de un hombre, también estaba furiosa. «Tú, que hace un momento estabas enredada con Andrea». El grito de Clemente resonó en el salón. «Perra asquerosa». Al oír esas palabras, Isabella se volvió hacia Clemente con una expresión de desprecio. «¿Perra asquerosa?» Se agachó y miró a Clemente, que estaba tirada en el suelo, justo delante de ella. «¿Me estás haciendo esto por un solo beso? Vaya, qué descarada». «Oye, hermana». Una sonrisa diabólicamente hermosa y cruel apareció en el rostro de Isabella. «Parece que para ti, hermana, cada hombre que te ha prestado atención es precioso y memorable,
pero yo tengo tantos hombres detrás de mí que sinceramente, ni siquiera recuerdo sus nombres. Las palabras que salían de los bonitos labios de Isabella, a diferencia de la voz suave con la que había tratado al conde Di Pascal hacía un momento, estaban llenas de sarcasmo hasta el cielo. Pero, ay. Como no tienes oportunidades de conocer hombres, cada hombre del pasado debe ser muy valioso para ti, ¿no puedes olvidar a uno solo y sigues temblando por ello? Oye. Clemente estaba furiosa y no sabía qué hacer. ¿Me estás hablando así después de comer la sopa que te di y el pan que mendigaste? Pero Isabella no cedió ni una palabra. Oye. Esa sopa la conseguiste porque yo me callé para empezar. Ella sacó a relucir un asunto muy antiguo. Era el pecado original de Clemente. Si yo hubiera abierto la boca en ese momento, tú no estarías en la casa del conde Bartolini, sino en un convento en algún pueblo. ¿Quién le debe un favor a quién? El incidente del marqués de Campa en el baile de máscaras del Palacio Carlo. A partir de ese momento el brillante futuro de Isabella se había resquebrajado. Isabella no pudo contener su ira. Estaban casi gritando y peleando, pero nadie apareció. Esa era la situación de Isabella en esa casa. Ella se llenaba cada vez más de ira. Sinceramente yo me hice cargo del marqués de Campa y el duque César rompió el compromiso conmigo. ¿Quién se está beneficiando y viviendo bien a costa de quién ahora? La realidad y la imaginación de la indignada Isabella se mezclaron. Nunca se había comprometido con el duque César, pero en su mente el compromiso y la ruptura de su hermana eran como si fueran suyos. Y en el mundo imaginario de Isabella, ese compromiso se había roto porque ella, por lealtad, había asumido la infidelidad de Clemente. Sin embargo, Clemente soltó una sonrisa burlona. ¿Vivir bien? Clemente también tenía mucho que decir. La familia del conde Contarini, que apenas podía permitirse una vida lujosa en la capital, entregó a su hija mayor como segunda esposa al viejo conde Bartolini. Aunque se decía que la familia Bartolini era una antigua familia noble y que el viejo conde Bartolini tenía un carácter excelente, la verdadera razón era que podían recibir una dote por la novia en lugar de tener que pagar una dote al casar a su hija con una familia noble respetable. Con el dinero obtenido al vender a Clemente, el conde Contarini concentró todas sus inversiones en Octavio. Educación, contactos, Octavio no había carecido de nada. Cuando el bien educado Octavio, obra del conde Contarini, estaba a punto de cosechar los frutos de su matrimonio con la rica hija del barón Castiglione, Isabella se metió y lo arruinó todo. Y todo lo disfruta sin esfuerzo. Isabella disfrutaba de la vida social por la que Clemente había sacrificado su vida, sin siquiera estar a su altura. La invitación al Palacio Real, el título de condesa, nada de eso tenía sentido. Esto no era justo. Humanamente, oye. Yo vivo con un marido viejo e impotente. No puedo tener hijos porque no tengo un hombre, puedo salir un poco. Tampoco era justo que Di Pascal, que era un canalla igual para todos, solo estuviera obsesionado con Isabella. Tú tienes un marido joven y tienes hijos, tú no deberías hacer eso, no deberías hacerme eso a mí. Isabella se burló de Clemente que estaba gritando. Ella dijo con dulzura. Hermana. Los ojos morados de Isabella, que decía esas palabras, estaban fríos y serenos. Fue porque un marido viejo e impotente era lo que le correspondía a tu cara, hermana. Isabella, una persona que vive en un mundo escalonado y rígidamente dividido por clases. Una persona que se enfurece porque el escalón en el que se encuentra no es el de arriba. Para mí, Octavio es lo mismo. No me satisface. No me satisface en absoluto. Isabella de repente gritó explosivamente. Para mí el conde Bartolini, o el conde Contarini son lo mismo. Si el conde Bartolini es un 3, nuestro gran conde Contarini es un 7, pero yo quiero un hombre de 98 puntos. Clemente, aturdida, espetó. Basura sin moral. Isabella se rió de los insultos de Clemente. Vaya, hermana, no tartamudeas. Pensé que eras una inútil, pero estás bien. Su risa se hizo más profunda, revelando sus dientes blancos. Deberías haber hecho esto antes. Entonces Di Pascal podría haberte besado. Sarcasmo. Sarcasmo, sarcasmo, sarcasmo. Dijo que no quería tocar tus labios por si se le pegaba la tartamudez. Muah. Con el rostro de Isabella simulando un beso de fondo,
La expresión de Clemente se distorsionó horriblemente y luego se calmó en un instante. Se volvió completamente inexpresiva. Isabella se dio cuenta en ese momento de que había cruzado la línea. Clemente se dio la vuelta bruscamente.